voy a empezar con uno que todavía va a ser homenaje a Páginas de Espuma, porque se lo voy a dedicar a Páginas de Espuma, porque no deja de ser una pequeña casa que lleva Juan Casamayor y una casa mayor también. Y esta frase que parece muy estúpida va a cobrar sentido enseguida, y además también se lo voy a dedicar a mi compañera de mesa, Patricia Esteban Merles. Reproducción a escala. En la casa de muñecas de su casa de muñecas se oyó un sonido agudo. Se acercó todo lo que pudo a la habitación en miniatura y pudo distinguir que de la casita de su casita salía una vocecilla casi imperceptible que gritaba: ¡ah! Algo se ha movido ahí dentro. Fue entonces cuando sintió una sombra en su propia ventana y vio la gigantesca yema de un dedo frotando los cristales. Bueno, pues yo voy a leer un microcuento que está incluido en Casa de Muñecas en la sección cocina, que yo voy a dedicar a todas las amas de casa que alguna vez se han encontrado mirando dar vueltas la lavadora y han tenido pensamientos inconfesables. Se llama Centrifugado. La cabeza del hombre que amó da vueltas en el interior de la lavadora, acompañada de una colada de desquiciadas bragas viejas. Ella sonríe cuando se encuentra con sus ojos de ahogado, iracundo, anegados de jabón al otro lado del bombo. Ya verás cómo pronto se te pasa el enfado, amor, le dice mientras añade un cazo de suavizante aroma frescor de primavera y programa media hora más de centrifugado. Yo voy a leer de esta otra colección. Quizá algún día aparezca Páginas de Espuma, ojalá. Son textos un poco más breves que los que vienen en el libro que tengo de momento en la editorial, que es Los Atacantes. Son historias de robots, para seguir con la tónica. Por ejemplo, esta cuyo título es 01010. Cortafrío, que era un robot grande y más bien torpe, se metió en el parque. Caminó y caminó bajo el sol de la mañana que le calentaba la carcasa y evitó las fuentes de agua corrosiva y también a los niños que siempre que lo veían tenían ganas de jugar a el monstruo mecánico que destruye la ciudad o alguna otra cosa por el estilo. Llegó hasta el prado de las flores y se les quedó mirando por largo rato. Rondana, su novia, su hermosa novia, le había dicho: si tanto me quieres, tráeme una flor, ya te dije. No un trozo de flor, no un tallo de flor. Siempre que te mando, como eres tan bruto, me traes pedazos de flor. Yo quiero una flor entera. Sí, mi amor, había dicho Cortafrío. Y ahora miraba las flores y extendió su mano con todo el cuidado del que era capaz para arrancar una. Pero entonces se acordó de que también le había dicho a Rondana: sí, mi amorcito, sí, mi florecita. Y se quedó mirando a la flor sin moverse hasta que fue de noche y más aún. Bueno, para que no se sienta marginado por ser Benjamín de la casa, le voy a dedicar este relato a Alberto Chemal, que es un viajero en el tiempo. Y se titula Backward 1. Estaba mareado y necesitaba un poco de dinero. Entró en un bar, se acercó a la barra, se dio la vuelta y miró al camarero. Puso en su mano unas pequeñas monedas y el camarero le entregó un flamante billete. Entonces él, a cambio, como si lo bombeara directamente de su estómago, comenzó a derramar un líquido dorado por su boca hasta conseguir que la jarra estuviera rebosante de una cerveza fresca y espumosa. Sin perder un segundo, el camarero se apresuró en reservarla introduciéndola por el grifo del barril, luciendo la mejor de sus sonrisas. Una cerveza, sentenció él al finalizar la operación, y volvió a salir del bar caminando de espaldas, más despejado y con la cartera llena. Bueno, pues yo voy a seguir con un micro relato que se titula Killer Barbies y que habla en realidad de un trauma infantil mío, no habla de otra cosa. En la ilustración que acompaña el relato hay una especie como de carnicería de Barbies, de ganchos de los que cuelgan las cabezas de un montón de muñecas.
Y esto yo creo que es el reflejo que Sara, Sara Morante, que es la ilustradora, hizo de cuando yo le conté mi trauma. Mi madre jamás me quiso comprar una Barbie porque aseguraba que estaba muy delgada para lo que valía y que por el mismo precio me podía comprar una muñeca mucho más grande y mucho más consistente y yo creo que mucho más real, que era la Nancy. La Nancy era la muñeca que nos endosaban a todas las niñas, quisiéramos o no, y era una especie como de española de provincias, era el modelo más realista de muñeca que había. Entonces Sara plasmó aquí ese trauma de niña sin Barbie que he sido siempre. Killer Barbies. De niña me convertí en una asesina en serie. En cuanto mis amigas se daban la vuelta o salían del cuarto de juegos para buscar la merienda, liquidaba a sus Barbies. No podía dejar de mirar sus ojos azul azafata mientras tiraba hacia arriba de la cabellera rubio platino, apretando los dientes. Un golpe seco y aquella zorra era ya dos cosas distintas, monstruosas para siempre. Seres extraños las muñecas. Supongo que nadie me hubiera creído. ¿Cómo explicar que era una Nancy pasada de peso y en camisón de española de provincias la que cada noche me susurraba, apoyada en mi almohada, que así era mejor para todas? Bueno, aquí va otro de robots. Este se titula 10010. Sí se nota por qué, ¿no? Bueno. El misil atómico llegó a su blanco previsto, explotó y destruyó a los otros habitantes, apenas 10 o 12 que quedaban en el mundo. Goniómetro, el robot, salió a ver la nube en forma de hongo de la explosión y luego se dio vuelta para contemplar la planicie devastada. «¡Gané por fin!», dijo en voz alta. «Soy el más poderoso del mundo. No hay nadie más fuerte que yo». La nube tardaba en disiparse. Después de un momento, el robot agregó: «Con esto concluye mi guerra de tantos años contra todos los demás. Y me he vengado adicionalmente de todos los que se burlaban de mí cuando era joven porque mi nombre, Goniómetro, les parecía ridículo. Soy el mejor, soy el más fuerte. Soy», repitió en voz alta, «el más poderoso». Pasaron las horas. Pasaron los días. Solo en el mundo, aunque de vez en cuando se animaba a volver a declarar su poder y supremacía, Goniómetro debió reconocer que empezaba a aburrirse. Qué agonía de roba. Bueno, yo les voy a contar un spoiler. Bueno, en realidad es el que abre el libro. Spoilers. Hacía días que los spoilers sobrevolaban la ciudad. La gente trataba de salir lo menos posible a la calle y los que no teníamos más remedio que hacerlo nos protegíamos con unos paraguas enormes que vendían en las bocas del metro y en las plazas, reforzados con un revestimiento de caucho. Aún así, podían alcanzarte en cualquier momento de descuido, golpearte en una rodilla, estrellarsete en plena cara. Hubo profesionales de todo tipo, deportistas de élite, músicos, científicos, que abandonaban sus carreras al saber que nunca alcanzarían sus objetivos. Los aspirantes de cualquier proceso selectivo se diezmaron. Los enfermeros de los hospitales perdieron la esperanza. Por supuesto, ya nadie hacía cola en la puerta de los cines y apenas alguien se atrevía a leer en espacios públicos. Eran tiempos confusos. Una tarde, a mi mujer le entró uno por la ventana y supimos que nunca tendríamos el hijo que buscábamos hacía años. A mí, aunque ella no lo sabe, uno de aquellos spoilers me hundió su pico en la espalda y no he vuelto a ser el mismo desde que sé lo que de verdad nos espera tras la muerte. Yo voy a leer ahora uno muy cortito de la sección dormitorio conyugal, digamos, que es un sitio muy bonito para conocer otro tipo de monstruos, la persona con la que tienes una relación y que no deja de darte sorpresas, algunas agradables y otras no tanto. Es muy corto, se llama Cineclub. Nos gusta filmar películas pornográficas en nuestro dormitorio, como cuando estábamos vivos. Yo les diría en qué sitio de internet se pueden descargar esas porno, pero mejor no se los digo. A ver, este es el 01100.
En los cabarets de la ciudad de los robots, los clientes beben aceite enriquecido, se conectan a redes eléctricas de voltajes exóticos y escuchan a los músicos y cantantes. Hay desde androides con formación operística hasta arañas rupestres que tocan 4 guitarras a la vez. Y los repertorios también son muy variados. Piezas de Kraftwerk y otros clásicos se alternan con las de cantautores actuales. Pero el más curioso de todos estos artistas es Benito Punzón, quien cada noche aparece en el escenario, impecablemente vestido, y no utiliza ningún instrumento, ni siquiera su altavoz integrado. En cambio, zumba como planta eléctrica, martilla como antigua caja registradora, incluso imita el rascar de la piedra en las minas profundas. Todos esos sonidos que para los robots son signos del pasado más remoto, de antes de la existencia del primer cerebro electrónico. La mayoría nunca los ha escuchado en otra parte, pero todos se conmueven. Alguno tiembla, otro arroja chispas que son como lágrimas. Bueno, antes hablábamos un poco de nuestros imaginarios. Patricia está sacando todo el suyo de su casa, lo que ella ve en su casa, así que voy a hablar yo un poco más de lo que habría en la mía. Compañía doméstica. Estás hablando por teléfono cuando adviertes un ligero movimiento en la esquina superior de la estantería. Ha sido una vibración apenas perceptible, como si los perfiles de las cosas hubieran pretendido huir y de inmediato hubiesen regresado a su sitio, como si una lámina transparente hubiera querido emprender el vuelo. Primero, piensas que ha sido un desliz de tu vista, un amago de mareo. Luego, consideras otras hipótesis, hasta que comprendes que lo que quiera que sea que se agazapa ahí arriba está vivo. No es sino 2 días después que sorprendes a otro en el baño. Se confundía entre las formas del vapor sobre el espejo, imitando el sonido del agua al correr y las descargas de la cisterna, buscando esas pequeñas coincidencias con las que poder solaparse. Descubrirás hasta un total de 6 seres velo en la casa. Con el tiempo les pones nombres: Creep, Crash, Owen, Bernardina, eso que sube y todo al negro. Cuando regresas de la oficina vienen a recibirte a la puerta y los alimentas con cantidades industriales de comida para gatos en tarrinas diminutas. Y acabas entendiendo que son una parte esencial de tu vida, que sin ellos la realidad no tiene sentido. En concreto, cuando alguno de ellos no está, desaparecen los números, la música, lo verdadero y lo falso, las dimensiones del espacio, la lógica del tiempo o los colores, respectivamente. Y yo ahora voy a leer uno que se titula Matando a Lodia, que habla de un tema que a mí me ha preocupado siempre cuando era pues testigo de este tipo de cosas, y ahora que soy profesora también. Yo creo que antes nos preguntaba Ana por el tema de los monstruos, y a mí uno de los monstruos que más me interesa es el monstruo infantil, el niño que se convierte en verdugo o de otros niños, ¿no? Y desgraciadamente es algo que vemos muchas veces, o que no vemos, pero que existe, ¿no? Y que a mí desde luego me interesa mucho. Se llama Matando a Lodia. Alodia es un nombre de mujer muy vinculada a Aragón. Hay una santa que es Santa Alodia y hay muchas niñas Alodia. Matábamos a Alodia cada tarde, a veces con prisa, antes de la merienda, a veces con los ojos relucientes y un rastro oscuro de chocolate en la comisura del labio. Al principio ya se resistía, formando una cruz con sus deditos. Pero nosotros nos acercábamos en silencio, la arrastrábamos hacia el estanque si tocaba ahogarla, o a la puerta del invernadero si íbamos a darle matarratas con las orquídeas de Sor Ánima como testigos. Levantábamos las manos y torcíamos el gesto porque no tiene gracia que el otro no sepa que vas a matarlo. Y Alodia se dejaba caer de rodillas y nos pedía que no le manchásemos mucho el uniforme, por favor, que su madre luego en casa. Era dulce matarla, dulce y siempre breve, porque la muy tonta se moría enseguida, a veces del susto de vernos a las 6 allí, como media docena de demonios invitándola a bailar por última vez. Alodia era la niña muerta más hermosa del mundo, por eso la buscábamos cada tarde, uniformadas, amantísimas. La mirábamos yacer a nuestros pies, satisfechas como si acabásemos de dibujarla, como si la hubiésemos librado para siempre de la necesidad de moverse, del castigo de la trenza, la falda tableada, los calcetines verde oscuro. Le decíamos adiós. A veces,
Alguna cantaba en un susurro su canción de corro favorita, o le prometía no olvidarla nunca. ¿Cómo no odiarla, entonces, cuando reaparecía la mañana siguiente en la fila, puntualmente peinada con la misma trenza del día anterior, vistiendo la falda siempre recién planchada y sus ojos de víctima? ¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no querer matarla de nuevo, de veras, una vez más? No más de robots y luego pasaré a otra cosa. Este es el 00111. Luego de entrenar y educarse por años con los mejores magos humanos, Polipasto decidió que ya estaba listo y podía ofrecer a robots chicos y grandes, obsoletos y avanzados, humanoides y no, un vistazo amable del mundo que no es físico, que no se rige por la lógica perfecta de los circuitos cerebrales estándar y que por lo mismo tanta desconfianza inspira a los ciudadanos eléctricos. Todo fue bien con los trucos de cartas, con la teletransportación, con la telepatía, pero fue porque en el fondo nadie creyó nada de lo que estaba viendo. Ondas de radio, pensaba un viejo androide durante toda la función. Entonces Polipasto, disgustado, pasó a su mejor truco, sacó al conejito del sombrero. Y todos los espectadores se levantaron en un tumulto de clics, en grandes atascados y gritos. ¿Qué es eso?, decían. ¿Es una criatura orgánica? ¿Tiene un hociquito húmedo? ¿Tiene dientes y huesos? ¿Tiene pelos? ¡Tiene ojos rojos!, tuvo que gritar Polipasto varias veces para calmarlos un poco. Como casi todos los robots en el auditorio tenían también ojos rojos, esto bastó para que el conejito les pareciera un poco más normal y cotidiano. Bueno, como está Alberto aquí con sus robots, voy a sacar yo a mis extraterrestres para compensar. Cuestión de número. Los planetas Io y Op se encontraban siempre en guerra. Los varones del planeta Op ostentaban un aparato reproductor compuesto por un total de 3 penes, y sus mujeres, en perfecta simetría, poseían un sistema de 3 convenientes vaginas. Los habitantes de Io estaban dotados tan solo de 2 penes, al igual que ellas, en consecuencia, disfrutaban de 2 vaginas en similar disposición. Esta superioridad genital hacía que en todas las batallas los guerreros de los ejércitos de Op se mofaran de las huestes de Io, levantándose sus faldas de escamas y exhibiendo al aire sus 3 rígidas prolongaciones. Sin embargo, cuando las milicias de Io conseguían tomar alguna ciudad de Op, violaban una y otra vez a mujeres, ancianas y niñas, mientras que cuando se daba la situación contraria, los combatientes de Op, tras ensayar las más diversas posturas, acababan blasfemando contra su dios, dejándose caer en el suelo contrariados, resoplando y cruzándose de brazos. Yo voy a leer ahora la traidora, que habla de la relación que se establece entre algunas niñas o muchas niñas y la muñeca, y que es un tema que a mí me interesa mucho, la muñeca como doble de la mujer, como modelo perfecto, como maestra de actitudes, de comportamientos, etcétera, y que me parece que todas en algún momento hemos tenido una muñeca que era la que recordamos o que era la que nos ha marcado más, ¿no? En mi caso tenía una que la llamaba La Tuerta, que no tenía ojo y vino muchos años conmigo y cuando desapareció fue como si muriera alguien de verdad. Cuando por fin junté el valor para despedirme, le conté a mi muñeca que nos quedaban pocas tardes de juego. Por primera vez desde que la conocía, guardó silencio. Esperé un tiempo prudencial. No reaccionó y entonces le susurré, muy trágica, que había escuchado al doctor decirle a mis padres que me estaba muriendo de tuberculosis. Tuberculosis, silabé. Me quedaré muy flaca y escupiré sangre en el pañuelo sin parar. Ni siquiera cumpliré 11 años. La muñeca asintió negligente y volvió los ojos helados hacia algo que estaba situado a mi espalda, quizás en dirección a la estantería de mi hermana pequeña. Aquella misma noche, mientras me acostaba, le confesé a mi madre, con una extraña voz de adulta, que había decidido con cuál de mis juguetes quería ser amortajada. Bueno, ahora les voy a leer un puñadito, es muy pequeñito, verán,
historias pequeñísimas, de 140 caracteres, de otro personaje que tengo, ya que estamos entradísimos en esto de los iconos. Este es el viajero del tiempo. Una muestra. El viajero del tiempo extiende la mano y atrapa la primera gota de la lluvia. Todas las demás impiden que el mundo se entere de la hazaña. Freud oye del viajero del tiempo la historia futura del psicoanálisis. Pasmo. Horror. Luego, aceptación. Esto fue como años de terapia, le dice al fin. El viajero del tiempo lee en una revista olvidada de no sabe qué siglo el primer y último artículo de alguien. Su tema es la eternidad. El viajero del tiempo llevó a Platón a un cine a ver la película Matrix. Platón se fascinó con las luces que se apagaban en el recinto cavernoso. El viajero del tiempo lo llevará a varias horas después, sí, pero no tomará el lugar de usted en la aburrida junta ni le hará un resumen. El viajero del tiempo retrocede. El cadáver sin nombre en el antiguo cementerio resulta ser una niña que juega feliz y que no cree en la muerte. El viajero del tiempo regresó muchas veces al mismo instante. Comprobó que miles de personas pueden tener a la vez la misma idea original. El viajero del tiempo sirve el café, retrocede a toda velocidad y pone la taza a tiempo para recibir el líquido. Y su mamá lo regaña: ¡qué ocioso eres! El viajero del tiempo retrocede despacio, muy despacio, para ver a Michael Jackson caminar hacia adelante. Bueno, pues yo voy a dedicar a las mujeres en general. Matriarcado. Podía sentirse su presencia con varios días de antelación. El suelo cuarteado del desierto temblaba y aquella parte del mundo, antes inerte, parecía anticipar la llegada de la vida. Los primeros en aparecer, colmando de una sola vez toda la línea del horizonte, eran los más jóvenes. Apenas conseguían avanzar entre enormes esfuerzos, con extrema lentitud, sin dejar de sostener en los brazos a sus bebés, que permanecían unidos a las entrañas de sus madres por aquellos cordones umbilicales indestructibles. Detrás, muy cerca, casi pegados a sus espaldas y cada vez más estrechos entre sí, estaban sus propios progenitores. Los hombres como cabos sueltos, las mujeres trenzando con hilos indelebles de su vientre aquel inmenso árbol genealógico. Tan solo unas filas después comenzaban a trabarse los muertos. Cada vez más numerosos, los cadáveres se enredaban en el manto pesadísimo de aquella especie de presencia única, cuya historia acababa en punta a varios kilómetros de distancia, como la cola de una novia en la madre original. Yo voy a leer uno que habla un poco del tema del monstruo, que también ha salido antes este aspecto, de la voz del monstruo, porque muchas veces el monstruo es alguien, casi un objeto, ¿no? Alguien a quien convertimos en cosa, y muy pocas veces oímos su voz. Y uno de mis monstruos favoritos son los fantasmas, porque me parecen muy elegantes y muy educados, ¿no? Siempre tienen una cuenta pendiente con los vivos y la intentan solucionar, y me parece pues de los seres más estilizados y más terribles al mismo tiempo, ¿no? Porque no deja de ser alguien que ha vivido y ya no vive. Se llama Meditación de la sábana blanca. Lo peor de ser un fantasma no es lo mal que te queda la ropa de los vivos, ni este silencio de televisor estropeado que respiras, ni siquiera que tu amor atraviese tu cuerpo como si ya no pudiera verlo parado en mitad del pasillo. Lo peor de ser un fantasma es que aquí también estás solo, fantasma para los otros fantasmas que llegaron primero. Bueno, ahora, para comenzar los textos que estamos leyendo, esto va a ser un poquito más extenso, pero no se preocupen, no demasiado. Se llama Variación sobre un tema de Coleridge, pero tampoco se preocupen, no les voy a decir por qué.
recibí una llamada. Era yo, desde un teléfono que perdí el año pasado. Me pregunté dónde se había quedado el aparato. Me contesté que en tal y tal cafetería que yo ni siquiera recordaba. Estás mal, dije desde quién sabe dónde. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has seguido engordando? ¿Te siguen dando tus crisis? Me contesté que no, pero en realidad estaba mintiendo y yo me di cuenta. Estás mintiendo, le dije. ¿Qué quieres? Me pregunté, un poco disgustado conmigo. ¿A qué venía que me estuviese buscando precisamente ahora? Has de estar pensando que por qué te busco precisamente ahora, dije. ¿Qué quieres? No es cierto, contesté. El que se enoja pierde, dije, riéndome. Y yo quise colgar, pero yo me lo impedí diciendo, necesitas que alguien te ponga en tu lugar y te enderece. Entonces llamaron a la puerta y resultó que era yo y que había estado afuera todo el tiempo. Claro que sé dónde vives, idiota, me dije sin soltar el teléfono. No se vaya, contesté, ya cuelga. Era bastante ridículo seguir hablando conmigo por móvil. Pero ni siquiera me pude consolar pensando que si yo me veía ridículo, yo me veía también ridículo. De hecho, tuve ganas de llorar al darme cuenta de que en realidad yo me veía más joven y más esbelto. Y solo había pasado un año. Para peor, yo tenía pelo, yo todavía tenía pelo, mientras que yo efectivamente había tenido una de mis crisis el día anterior y me había rapado y me veía patético. Te ves patético, me dije. Y yo no pude más y empecé a llorar de veras y contesté sí. Y entonces caí al piso. Y entonces, contra todo lo que esperaba, yo me puse de rodillas y me abracé. Me abracé y me consolé y me dije que todo iba a estar bien. Que si yo no me ayudaba, pues ¿quién me iba a ayudar? Así me dije. Deberíamos colgar, dije, sorbiendo las lágrimas. Nos vemos ridículos así abrazados. Y con los teléfonos, agregué. Y yo me reí, y luego yo también me reí. Y pensé que además me he vuelto descuidado, porque mi teléfono de hace un año está en mejores condiciones que el que tengo ahora. Gracias. Qué pesado era uno de los dos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, como se han reído mucho, voy a leer otro distinto. En mitad de la noche. Están al otro lado de la puerta. Han arrastrado el cuerpo de mi marido a lo largo de toda la calle, dejando que su cabeza golpee contra el asfalto primero y después en cada uno de los escalones de la entrada. Ahí mismo, en el soportal, acaban de hundir un cuchillo en su vientre y lo han abierto en canal hasta hacer crujir varias veces el esternón contra la hoja metálica. A través de la mirilla he podido ver cómo su cuerpo sin vida caía de rodillas y luego se desplomaba en el suelo. Ahora intentarán entrar por alguna parte y sé que cuando lo hagan será aún peor. Se volverán locos. Sé que cuando consigan irrumpir en la casa y vean los bebés colgados de los garfios de la pared de la cocina y acaben encontrando, guiados por el olor, ese otro que en este momento se dora en la bandeja del horno, su furia será incontenible. Yo leo ahora un relato que está incluido en la sección biblioteca, que es donde he incluido homenajes a autores que por un otro motivo pues, les tengo aprecio, los admiro. Este es un homenaje a Monterroso y al dinosaurio de Monterroso, porque fue el primer microrrelato del que yo y muchísima otra gente oímos hablar, y creo que es el que más tinta, más críticas, más artículos, más seminarios, más ciclos de conferencias ha ocupado a lo largo del tiempo, ¿no? Y ha ayudado mucho al género, aunque creo que no es el mejor del autor. Se llama Mascota. Tras la muerte de mi viejo perro, me dio por ir a la pajarería y comprar un dinosaurio. Verde, horroroso, enorme. Cuando la chica de la tienda lo sacó de la jaula, ya le tenía un poco de miedo, pero aún así pagué por ser su esclavo. Todavía crecerá bastante, me dijo la dependienta mirándome con algo de lástima al devolverme el cambio. Pensé que con el tiempo me acostumbraría a su cara de ginecóloga sádica y al cráter de escamas y excrementos que sembraba entre mis sábanas cada noche. Pero con todo, lo peor de nuestra convivencia no era tener que dormir en el sofá o salir a la calle en busca de animales perdidos que calmaran su milenaria falta de escrúpulos. Lo peor era levantarse por la mañana, asomarse de puntillas al dormitorio y comprobar que, por desgracia, él seguía estando allí.
Este se llama La partida. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa, pero no pudo resignarse a su muerte y rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses, compadecidos, no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas, así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Y luego vino el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y los gusanos lo devoraban y gritaba llamando a la muerte, pero como he dicho, ya estaba muerto. La madre enloquecida lo apuñaló una vez, dos, tres, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló, pero el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire, y entonces la madre se consoló bien o mal, pero no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente, y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca y siente de pronto la tristeza. Bueno, antes habíamos estado hablando de la capacidad del género fantástico para hablar de la realidad. Muchas veces da la sensación de que cuando uno habla de literatura fantástica, por confusión en realidad, se está hablando de algo que no tiene nada que ver con nosotros. La literatura fantástica, al menos la que nosotros trabajamos, que es la del fantástico cotidiano, ¿no? Como diría Cortázar, o la del realismo fantástico, sí está pensada para hablar de nosotros mismos. Pero yo, precisamente con este libro, el libro de los pequeños milagros que publiqué en Páginas de Espuma, hice el experimento de escribir microciencia ficción y descubrir que con la ciencia ficción también más disparatada, ya fuera ciencia ficción extrema o con humor o lo que sea, también se puede hablar de nosotros. De hecho, en realidad la literatura siempre habla de nosotros. En este caso, por contraposición, en realidad, es como si miráramos un negativo, ¿no? Homúnculos. Me escogieron como portavoz del grupo de expedición porque era la única mujer capaz de manejar los rudimentos de un lenguaje auxiliar de nivel 6. En concreto, querían que fuese una mujer porque, si bien los individuos de aquella especie eran hermafroditas, todos y cada uno de ellos, sorprendentemente, se encontraban en ese momento en un avanzado estado de embarazo. Les dije que yo nunca había sido madre ni sabía lo que era tener un hijo dentro. Pero mis superiores insistieron en que los manuales de primer contacto eran claros al respecto. Nunca olvidaré aquella primera reunión con su comité de bienvenida. Recuerdo que a todos los miembros de la expedición se nos erizó la piel cuando supimos que eran los fetos, los seres no natos alojados en sus vientres, quienes nos hablaban mediante aquellos cuerpos, torpes y desgarbados, como enormes marionetas, y dominaban aquel mundo sin necesidad de ni siquiera tocarlo. También recuerdo el estremecimiento de horror que sacudió a aquellos pobres seres de la galaxia NGC 772 cuando supieron que nuestros embriones se abrían paso a través de nuestros cuerpos, salían al exterior más allá de la carne y nos controlaban por el resto de nuestras vidas desde fuera. Yo leo ahora uno que tiene que ver con el hecho de que lo fantástico no está o sí relacionado con la realidad. Este microcuento no es un microcuento, es la noticia de una realidad y está transcrito tal cual me la contaron, es una historia real. La niña sin madre. La niña sin madre solía rezar por las noches, enterrada entre las sábanas frías, castigada a dormir bajo el crucifijo que habían arrancado del ataúd justo antes de sellar el nicho. Mamita, yo te quiero mucho, pero por favor, no te me aparezcas. Bueno, esta es una historia real de otro modo, autobiográfica. Se llama La Catarata y ocurre en una iglesia entre la vida bautismal. Al bebé pequeño, frágil, su cabeza todavía desnuda, lo tienen ya sobre la pila. Está despierto. Siente la humedad, intuye el frío que cala la piedra, aunque no los conozca ni sepa nombrarlos.
Los padres de pronto parecen indecisos. Pasan segundos. Los mira el sacerdote. Nosotros, amontonados, quitándonos la palabra en murmullos temblorosos, trepidamos, especulamos. ¿Qué harán? ¿Le irán a poner, después de todo, Hermenegildo? ¿Le pondrán Óscar, Diocleciano, Ramacandra, Piotr, Leonardo, Humberto, Lloyd, Sabú, Carlos, Antonio, Werner, François, Pendelfo? Hay alguien que se llama Pendelfo, se los juro. Abderramán, Fructuoso, Berengario, Clodomiro, Florian, Jasón, Guillermo, Lee, Clark Kent, Martín Lutero, Rocambole, Cthulhu. Mauricio, dicen. ¿Qué? Ya dijeron Mauricio. ¿Cómo que Mauricio? Y Alberto. De hecho, Mauricio Alberto. Mauricio Alberto. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿A qué hora se lo pusieron? Y algunos no lo quieren creer. Se demoran en la negación, pero es verdad. El agua del cuenco se derrama sobre la piel tan joven y todos caemos con ella, todos desesperados, todos queriendo nadar con al menos una ilusión de bracitos y piernitas, de fuerza corporal y en verdad de cuerpo, y como no tenemos, no nos queda sino seguir para abajo, cada vez más rápido, hasta dar con la frente que no entiende nada, y a la que solo Mauricio, el muy detestable, y el perro de Alberto, se pueden asir con las garras que les dio el rito, y se vuelven marca en el cuerpo, y se vuelven el niño, y nos ven a todos los demás mientras resbalamos, rechazados, mientras volvemos todos nosotros, Óscar, Diocleciano, Ramacandra, Piotr, Leonardo, Humberto, Lloyd, Sabú, Carlos, Antonio, Werner, François, Pendelfo, Abderramán, Fructuoso, Berengario, Clodomiro, Florian, Jasón, Guillermo, Lee, Clark Kent, Martín Lutero, Rocambole, Cthulhu, Peter, Terencio, Goran, Emil, Cuautli, todos los nombres que volvemos en la catarata pequeñísima hacia el fondo de la pila, el fondo de los recuerdos y las posibilidades, a dormir hasta la siguiente ceremonia. Mauricio significa oscuro y Alberto significa brillante. La elección, nos decimos, tiene su poesía, aunque el conjunto, decimos, es horrible, espantoso. Lo van a hacer un desdichado, grita el Erofonte, pero los padres y Mauricio y Alberto, que ya se van, no pueden escucharnos. Nuestras voces son el rumor del agua que se agita. Abajo, más en lo oscuro, laten los sueños y los monstruos. Bueno, voy a leer uno que no tiene nada que ver con el de Alberto, porque habla de nuestras religiones, en concreto de la aquí imperante. No tiene nada que ver con el de Alberto, salvo cierta música, la verdad, porque lo he escogido. Teísmos. No había manera de atravesar aquel pasillo atestado. Al fondo, dos flechas con sendas inscripciones señalaban en direcciones opuestas. Monoteísmo, politeísmo. Alá, Yahvé y Ahura Mazda habían girado a la izquierda. Ra, Amón, Osiris, Set, Gea, Eros, Urano, Zeus, Afrodita, Thor, Odín y Loki se adentraron en la sala de la derecha. También el grupo conformado por Brahma, Vishnu, Shiva y Kali, después de haberlo discutido durante un buen rato, terminó por tomar esa dirección. Pero el pasillo continuaba abarrotado, intransitable, y parecía que la mañana iba a ser muy larga, larguísima. Por fin apareció un funcionario. «Tienen que despejar la entrada, por favor», dijo. «Esto no puede seguir así». Y comenzó a pedir los papeles. El Espíritu Santo, azorado, no se encontraba en los bolsillos y cogió del brazo a San Antonio de Padua, patrón de los objetos perdidos, de los albañiles, de los vendedores y de los que buscan novio o novia, y lo llevó a un rincón. Mientras tanto, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, la Virgen María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, el Jesús Nazareno del Perdón, Nuestra Señora de los Desamparados, Reina de los Ángeles, San Quirico, patrón de paradas rubiales, San Ramón Nonato, patrón de las embarazadas, los recién nacidos y los niños acusados con falsedad, y todos los demás, se arremolinaron, como siempre, alrededor de San Judas Tadeo Apóstol, patrón de los casos difíciles y desesperados, rogándole que le sacara de allí de una vez por todas. Otro de monstruos. Monstruos en tus pies. Lo saben todo de tus 10 dedos y de tus amantes. De pronto no quedan tan bien con el vestido verde botella como había supuesto. Algunos envejecen mal, como actrices de cine porno, y los olvidas en el rincón más oscuro del armario. Otros jamás los estrenas, porque nacieron sin suerte, sin que exista la posibilidad de que sean los adecuados. Otros se suicidaron, muerte por tacón quebradizo.
Otros no fuiste a buscarlos nunca al zapatero y dejaron un viudo inconsolable. Hay padres que se quedan en tu recuerdo, desmayados junto a una cama de hotel o en la minúscula sala del apartamento donde él vivía entonces. Esos, los que no te puedes quitar nunca, son los que más rozadura hacen. Otra muestra de esto, El viajero del tiempo. Esta es una serie que se llama El segundo preciso. Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, la tortuga de Aquiles estaba medio segundo adelante. Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, resultó que los dodos podían morir a voluntad y el último estaba muy deprimido. Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, tú te habías pasado de largo y oías esta palabra. Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, resultó que mi padre y mi madre habían cerrado con llave la puerta de la habitación. Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, el segundo hizo bang y se abrió revelando el espacio entero. ¿Qué cosa? Cuando el viajero del tiempo alcanzó por fin el segundo preciso, decidió que le gustaba la maravilla, no intentó detenerse a sí mismo y se vio partir en su máquina por primera vez. Bueno, me dicen que ya nos hemos pasado el tiempo y que nos dan una ronda más. Vamos a rematar. Si el viajero del tiempo no va hacia atrás y volvemos a empezar. Hay que pedirle un poquito más de tiempo. Bueno, yo voy a leer para despedirme uno que se titula Clic, Clic. Entre las grietas rocosas veteadas de jade del desierto de Taclamacán hay un escarabajo de la familia de los tenebriónidos que cuando dice clic, clic, quiere decir plas, plas. Y cuando dice plas, plas, quiere decir clic, clic. Nosotros pasamos por encima de estos pequeños insectos ignorándolos por completo, sin llegar a reparar en que el signo de inteligencia del escarabajo de Taclamacán contiene en su esencia el acto más puramente humano, aún más distintivo de nuestra especie incluso que la risa, la condición sobre la que se asientan las hipótesis científicas, el arte y la vida en sociedad, la capacidad de mentir. Yo voy a leer uno que tiene que ver con las reuniones familiares, que siempre son entrañables. Se llama Primer plato. Poco después llegó la muerte. Todos la vimos trepar por tu pelo, pero bajamos los ojos y seguimos comiendo, rezando en voz baja para que se conformara contigo. Bueno, yo remato con este texto que se llama Álbum, como aquellos cuadernos que en el pasado se vendían y se pegaban fotos en ellos. Ahora son páginas de Facebook, pero lo mismo. Los álbumes solían venir provistos de una tía u otro pariente que decía que qué bonito estaba uno ahí cuando le cambiaban el pañal o cuando acababa de vomitar, ¿no? Entonces, así, álbum. La cara de su madre, la muñeca que echó por la ventana, el libro que quemó, la pecera que vació en la sala, la muñeca a la que arrancó las piernas, su primer psiquiatra, el tazón con el que golpeó a su madre, su niñera poco antes de marcharse, su abuela materna poco antes de marcharse, su padre poco antes de marcharse, la cara de su madre, el gato al que metió en el horno, su segundo psiquiatra, su primer kinder, el niño al que pateó, su tercer psiquiatra, la trenza cortada de su compañera, el rincón en el que estuvo castigada, la cara cortada de su compañera, su cuarto psiquiatra, su segundo kinder, el perro al que le estripó, la silla a la que fue atada, el brazo en cabestrillo de su madre, el brazo en cabestrillo de su maestra, el brazo en cabestrillo de su quinto psiquiatra, su tercer kinder, el niño que la golpeó, un trozo de la oreja del niño que la golpeó, su cuarto kinder, la denuncia en su contra, el bolso de su madre, del director de la primaria que no quiso admitirla, la cara de su madre, el director de la segunda primaria que no quiso admitirla, la tarjeta de débito de su madre, el director de la primaria que por fin aceptó admitirla, la niña a la que trató de ahogar en un excusado, la niña a la que empujó por las escaleras,
la carta en su contra de los padres de sus compañeros, la cara de su madre, un hombro desnudo de su madre, el director de la segunda primaria que aceptó admitirla, el suéter de su compañero desaparecido, el cuerpo de su compañero desaparecido, la cara de su madre, la patrulla que fue a buscarla, la cara de su madre, el autobús que abordó con su madre, el primer motel donde durmió con su madre, el incendio del primer motel donde durmió con su madre, el boletín policial con la foto de su madre, la cara de su madre, el segundo motel donde durmió con su madre, el bebé que resistió 3 días en el cuarto donde durmió con su madre, la cara de su madre, el tercer motel donde durmió, el teléfono que su madre trató de usar, la cara de su madre, un ojo de su madre, la lengua de su madre, el otro ojo de su madre, el coche del hombre que la recogió en la carretera, la primera comentarista que habló de ella en la televisión, el coche del segundo hombre que la recogió en la carretera. Si la ven, corran. Un aplauso, como nos hemos retenido. Aplaudir en cada momento, un aplauso para los tres, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos clausurados, o sea que no nos vamos a despedir.